Y orar es una de ellas. Es que yo quiero invitarle una vez más. Aquí hay tantas peticiones que qué bueno que no somos Dios, porque me agobio de ver cuántas. Pero para Dios esto, para Él dice la Biblia, no hay nada imposible, nada difícil. Y por eso es que a Él venimos. Y nos ha dicho, nos ha dado instrucciones que nos pongamos de acuerdo y presentemos las peticiones delante de Él. Nos dice con toda claridad, inclusive nos dice que es precisamente la manera en la que debemos hacerlo. Dice, por nada estés angustiado, dice Filipenses 4. En vez de eso, dice que hagas notorias todas tus peticiones delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Somos obedientes a su palabra. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Nos dice con claridad que Él tomará a su cargo la causa del afligido. Todo eso es palabra de Dios y le creemos. Es que somos obedientes. Únase conmigo, Padre. Delante de tu presencia ponemos estas peticiones que tú ya conoces, mi Dios. Tú nos has pedido que nos unamos en oración y eso hacemos. Tú algo haces al respecto, mi Dios, cuando nos ponemos de acuerdo como un solo pueblo y presentamos delante de ti estas peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Padre, envía esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento para que guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y te damos gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Tenemos un fenómeno en nuestra región. El hecho es de que como nunca tenemos tanto calor, Tijuana no es una ciudad que está preparada para que experimentemos calor. Es que no vaya a decir, ay, aquí no tienen aire acondicionado. O sea, si lo tuviéramos, lo vamos a poner prendido, vamos a encender 2 veces al año, yo creo, ¿verdad? Pero usted imagínese que es el calor del fuego del Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y no sé si usted trae agua aquí, que me dan más ganas de echármela encima que tomármela, pero en fin. Nos encontramos en este tema de fortaleciendo. ¿Cuál es el tema del 2015 para nuestra Iglesia Evangélica San Pablo? El año del fortalecimiento, ¿verdad? Y entonces el mes de julio estamos fortaleciendo nuestra iglesia. Fortaleciendo nuestra iglesia, ¿sí? Y el punto está en que cuando se habla de iglesia, ¿qué es lo que viene a tu mente? Porque normalmente creo que hay un concepto malentendido con respecto a la iglesia. Y cuando pensamos en iglesia, viene a nuestra mente edificio, ¿verdad que sí? Instalaciones, a lo mejor un edificio solemne como este, con una cruz en el techo, ¿verdad? Un púlpito, un pastor predicando, el grupo de alabanza cantando, no sé, y gente sentada en las bancas. Pero ese no es el concepto correcto, no es el concepto bíblico de iglesia. Inclusive en los tiempos bíblicos esos conceptos no estaban en la mente de la gente cuando escuchaban la palabra iglesia. Es que vamos a entrar a comprender ciertos aspectos, sobre todo un aspecto muy importante en una palabra clave en esta tarde que nos va a permitir precisamente estar en la posibilidad de transformar por completo, pero en el sentido de fortalecer nuestra iglesia. ¿Está conmigo? ¿Oramos? Padre bendito, gracias. Gracias por este calorcito que nos recuerda que tú tienes el control de todo y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí a pesar del calor, mi Dios. Oh, manda ya no tanto el fuego de tu espíritu, envía una brisa fresca, sabrosa tuya de tu espíritu sobre tu pueblo, mi Dios. Y quita toda distracción, todo prejuicio, toda apatía, toda indiferencia, mi Dios, todo cansancio. Haznos receptivos a tu palabra y que sea palabra tuya, no de hombre.
y que tu nombre sea glorificado. Eso deseamos, Padre, junto contigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hemos perdido el rumbo, estoy seguro, el objetivo, el propósito de la iglesia. Uno de los aspectos que creo que provocan un poquitito diríamos un poco de confusión, radica en el hecho de que pensamos que Jesucristo habló o enseñó muchísimo acerca de la iglesia. Y la verdad es de que eso no es cierto. Curiosamente, Jesucristo en los evangelios solo aparece 3 veces que mencionó la palabra iglesia. En 2 versículos, 3 veces. Y no encontramos otro registro en los evangelios de la palabra iglesia en ninguna parte. Uno de ellos es en Mateo 16, versículo 18, que es el centro, el fundamento de nuestras declaratorias de la vida cristiana. Y dice, si usted recuerda, en capítulo 16 de Mateo, Jesucristo está ahí con sus discípulos y les dice, oiga, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Y los discípulos le dicen, pues unos dicen que tú eres apóstol, que eres profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista. Y le empiezan a... Pero lanza la pregunta Jesucristo directa. Dice, bueno, eso dice la gente, pero ¿y tú? Ustedes directamente, ¿tú qué dices de mí? Es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos resolver en nuestro corazón. Y entonces Pedro, el impetuoso, el que no se puede estar quieto ni callado, se levanta, me lo imagino así, y hace una declaratoria. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo, lógicamente, ante esta afirmación, Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque lo que acabas de declarar no te lo reveló ni carne ni sangre, sino recibiste una revelación del cielo, una revelación espiritual, una revelación divina, y por eso pudiste declarar lo que declaraste. Y luego continúa en el versículo 18, dice, y yo también te digo. Y aquí da la impresión que a Jesús le gustaba mucho hacer juego de palabras, porque yo no sé si usted sabe, pero Pedro significa piedra. Entonces piedra, Pedro, Petros, roca, y está haciendo un juego de palabras Jesucristo en su enseñanza. Y entonces le dice, tú eres Pedro, Petros, piedrita, y sobre esta roca, sobre lo que has dicho, no es sobre ti, Pedro. Sobre esta, tú eres una piedrita, y sobre lo que acabas de declarar edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. Ahora, el hecho de que Jesucristo no haya mencionado demasiadas veces la palabra iglesia, no quiere decir que no es importante. Mire, de alguna forma Pablo entendía, y cuando le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, dice, ¿sabes qué? Por si me tardo, dice, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y mire qué es lo que dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es fundamental. Necesitamos entonces comprender a qué se refiere la Biblia verdaderamente con iglesia, porque nos está diciendo que es la iglesia del Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. Para que podamos entonces actuar conforme a las Escrituras. La palabra iglesia en las epístolas aparece más de 70 veces. Lógicamente, como usted sabe, la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo en hebreo. Pero aún así, regresándonos un poco más al concepto, en el tiempo de Jesucristo existían 3 instituciones: el templo, la sinagoga y el concepto de iglesia. Ahora, para nosotros el día de hoy podríamos pensar que las 3 instituciones, templo, sinagoga, iglesia, las 3 son instituciones religiosas. Y no, en el tiempo de Jesucristo el concepto de iglesia no tenía nada que ver con la religión ni con la espiritualidad. Así es que si logramos comprender la conexión que Cristo hace entre el concepto
secular del mundo, de iglesia, y el concepto suyo de iglesia, la iglesia del Dios viviente, podremos entonces encontrar la clave para la enseñanza que Dios tiene para nosotros con respecto al fortalecimiento de nuestra iglesia. El templo y la sinagoga sí eran instituciones religiosas, pero la iglesia no lo era. No era un término relacionado con la religión ni con el cristianismo. No era ni siquiera un término, insisto, religioso. La palabra a la que me estoy refiriendo en el original griego es eclesía. Es que si se quiere ver así muy sofisticado, usted dice, en el griego iglesia es eclesía, ¿verdad? Eclesía, ¿verdad? Eclesía. Significaba una asamblea de ciudadanos, convocada por un heraldo para tratar y decidir los asuntos públicos o políticos. Y los romanos, porque el tiempo de Jesucristo, el imperio romano era el que estaba en juego, copiaron en su sistema el concepto de iglesia como una asamblea. Pero algo que es muy importante entonces es que Cristo nunca dijo, edificaré mi templo. No utilizó la palabra templo, existía la palabra templo. No utilizó la palabra sinagoga, existía la palabra sinagoga y no la utilizó. Dijo, edificaré mi iglesia. Y esto tuvo que haber provocado, haber dicho, espérame. ¿Qué no se supone que lo tuyo es religioso? Entonces, ¿por qué me estás hablando de algo que no es religioso? Edificaré mi iglesia. Y como le decía, en el griego original, la palabra eclesía, ¿sí? Para poder entender el significado de eclesía, la podemos separar en dos, son dos palabras juntas, ¿sí? Dos palabras juntas, así como cuando dice refuerzo, ¿verdad? Re y fuerzo, ¿verdad que sí? Bueno, caleo, eclesía. Y ex significa fuera. Y caleo de eclesia significa, sí, de alguna manera, llamado. Así es que entonces ustedes van a ver por todas partes que la definición de eclesía es llamados fuera, a salirte de y a ir a alguna parte. Y se ha traducido entonces el concepto correcto o más correcto o menos incorrecto de iglesia como asamblea, congregación, reunión. El término, inclusive el término en el Antiguo Testamento para referirse al equivalente es una palabra en hebreo que es kahal. Y kahal lo tradujeron al griego como congregación. De repente algunas veces tradujeron sinagoga y hay que tener mucho cuidado para, insisto, no confundir, porque kahal en el hebreo siempre se refería a la asamblea o congregación del pueblo de Dios. Ahí sí era una asamblea religiosa en todo momento. Pero en el momento en el que Jesucristo está hablando, ¿sí? Entonces ahí surge la inquietud en la traducción. Pero Jesucristo y la palabra en el Antiguo Testamento nunca se refiere a un edificio ni a un lugar de culto como suelen confundirlo el día de hoy muchos. Edificaré mi iglesia no se refería entonces en ningún momento a una estructura, a un edificio, a unas instalaciones. Y se fue desvirtuando el concepto que Jesucristo lanza al grado que cuando Cristo muere y resucita y es llevado al cielo para estar sentado a la diestra del Todopoderoso, vemos que el pueblo de Dios, primero ellos iban al templo a orar, lo vemos a los principios del libro de los Hechos, nos damos cuenta que iban a orar. Después los mismos liderazgos, los religiosos judíos empezaron a bloquearlos, a alejarlos, a expulsarlos inclusive de las sinagogas en todo momento. Y entonces se vieron, diríamos, obligados a irse a reunir a casas. Y como también ellos declaraban, porque el imperio romano te obligaba a declarar y reconocer que el emperador era el Dios, era un ser divino. Y como los cristianos decían que eso no era cierto, que solo Jesucristo, entonces surgió la persecución atroz, injusta, de Nerón, por ejemplo, Domiciano, Diocleciano, todos estos emperadores
Se reunían en casas, en lugares apartados. Y ahí, en esos lugares y casas apartados, comían y después de comer, cantaban himnos, leían las escrituras, discutían o meditaban en la palabra y celebraban la comunión. Era lo que estaba sucediendo. Y parece ser, la indicación es que lo hacían todos los días. En rarísimas ocasiones, los primeros cristianos se reunían en un edificio especial de decir, vamos al templo, vamos al santuario, o que hubiera la equivocación de decir, vamos a la iglesia. Ellos sabían que ellos eran la iglesia, ¿sí? Y cuando llegaban a tener un punto que acostumbraban, que sería el más cercano, aproximado a un templo, era muy sencillo, sin mucha decoración, a veces ponían algunos murales, pero de ahí en fuera nada. Pasaron los años, allá usted bien lo sabe, cerca del año 300 después de Cristo, el emperador Constantino resulta que se vuelve cristiano y decide oficializar el cristianismo en el Imperio Romano. Y eso provocó que todos los líderes, los poderosos, los gobernantes, los famosos, los reconocidos, los que tenían influencia, empezaron a congregarse, a reunirse con los cristianos y empezaron a traer todos sus conceptos de un culto pagano. Empezaron a meterlo, empezaron a incorporar ciertos elementos al protocolo imperial. Y entonces ya no cualquiera podía hablar, ya no cualquiera podía tomar la palabra, ya no era que era para todos, sino ahora empezaba a haber un liderazgo adentro de la iglesia. Incorporaron el incienso, las ropas sacerdotales, las procesiones, los coros famosos y tantas cosas que hemos visto en otras religiones, de tal manera que lo que provocó fue que los cristianos que estaban activos, viviendo un cristianismo, se volvieron espectadores sentados y así como ustedes ahí quédense quietos. Leyendo con más cuidado, aunque no hay tiempo de verlo, pero me llama mucho la atención cuando estudiamos la historia de la iglesia, como en muchas ocasiones, como no tenían un lugar donde congregarse, entonces decían, pues fíjate que el mártir fulanito, no sé, hoy se cumple un aniversario de su muerte, ¿no? Y se reunían alrededor de la tumba, no tanto para adorar al muerto, sino por el punto de reunión, vuelvo a lo mismo. Y ellos ahí celebraban la comunión. Pero cuando se dio todo esto de la influencia de Roma, lo que sucedió fue que entonces ahora edifican un edificio y entonces ahora hay que reunirte en el edificio, no en la tumba. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Y usted lo ha oído por ahí en algunas iglesias. Sacaban los cuerpos de los mártires y los llevaban al templo, al santuario, lo ponían ahí abajo de la mesa de comunión, ¿verdad? Para hacer exactamente lo mismo. Y se fue distorsionando todo, ¿verdad? Todo se fue distorsionando en este concepto de eclesía, que dejó entonces de ser un movimiento, dejó de ser un grupo creciente de personas que compartían identidad y propósito y se convirtieron en un lugar. Y entonces se distorsiona y entonces decían, vamos a la iglesia. Como tú y yo el día de hoy así decimos. ¿Qué dijiste el día de hoy? Vamos a la iglesia. Voy a la iglesia. Cuando salga de la iglesia. Yo sé que debíamos comprender con claridad, pero lo usamos mucho, ¿verdad? Lo usamos mucho en ese sentido. Pero a la hora de estar preparando y tratando de comprender este concepto para transmitirlo, venía una palabra que impactaba mucho mi mente, que es sinónimo a la eclesía, a los llamados fuera. Y esta palabra es los convocados. Es una convocatoria. Eclesía, ¿verdad? Podemos traducirlo como una palabra sinónima, los convocados, ¿sí? Entonces me di a la tarea, me metí a los diccionarios y busqué la definición de convocatoria. Y me encontré con que dice citación, citar, llamar, acción y efecto de llamar, reunir o convocar. Es la definición del diccionario. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Que de repente dice la definición, hay 4 elementos que debe contener o tener toda convocatoria. 4 elementos necesarios para que una convocatoria sea una convocatoria verdadera. Entonces dije, ¿habrá elementos
en la convocatoria de la eclesía, de los convocados, para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y Dios me llevó a un pasaje en donde creo que está la respuesta. Y sí encontramos esos 4 elementos. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Lo leemos y luego lo desmenuzamos. Dice, mas vosotros, ¿quién? 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 ¿Por qué no dice, mas yo? ¿Yo? A ver, di yo. ¿Sí? ¿Yo? ¿Yo? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto no es para que te creas Juan Camaney, ¿eh? Esto lleva una responsabilidad tremenda. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en la definición que le decía de convocatoria, decía, bueno, los 4 ingredientes que toda convocatoria debe tener para hacerse convocatoria es, número 1, es quien convoque. ¿Quién convoque? O sea, si alguien te dice, fíjate que debes estar mañana a las 3 de la tarde, y tú dirías, ¿quién me dijo? ¿Quién te dijo? ¿Verdad que sí? ¿Quién convoca? Es muy importante. Número 2, ¿a quién convoca? Porque si, bueno, te están diciendo a ti, pero a mí no. ¿A quién convoca? Es muy importante. Número 3, el a qué o para qué se convoca. Entonces, bueno, ¿y qué tengo que estar haciendo yo ahí? O sea, ¿para qué tengo que ir? Ya entendí que es esta persona, que es para mí, pero ¿para qué? El para qué. Y número 4, el lugar, ¿a dónde? Entonces, ¿quién convoca? ¿A quién convoca? ¿Para qué convoca? ¿Y en dónde convoca? ¿O a dónde convoca? ¿Así me doy a entender? 4 elementos. Pues los 4 elementos los encontramos en este pasaje. Veamos el primero. Número 1. ¿Quién es el que convoca? ¿Quién está haciendo la convocatoria? La eclesía es los llamados. ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está invitando? ¿Quién te está jalando? ¿Quién te está convocando? Dios es el que está convocando. ¿Ya lo vio en el pasaje? Con toda claridad nos está diciendo Dios, ¿sí? Está diciendo pueblo adquirido por Dios. Dice que es quien nos llamó. ¿Se fija? Ahí está la palabra llamar, convocar, kaleo, que le estoy diciendo en el griego. Kaleo, nos llamó, nos convocó. Dios está haciendo el llamado, es el Dios soberano, el del universo, el todopoderoso, que está haciendo una convocatoria, está haciendo un llamado y está diciendo, ven, pueblo mío, ven, te estoy llamando, ven. ¿Qué harías si recibieras una carta con una convocatoria del presidente de la República y que te dijera, el presidente de la República es el quien, ¿verdad? Le invita a usted, fulanito de tal, es al quien, ¿sí? A una reunión, ¿sí? En Los Pinos, es el lugar, para discutir asuntos, ¿sí? ¿Qué harías? Ay, el domingo, y en domingo que le dijera, ¿no? A las 9 de la mañana, no, bueno, a las 12. Ay, el domingo a las 12. ¿Eso dirías? Es más, mira mi hermano, aunque te hubieras bañado la semana pasada, te bañarías hoy. ¿Verdad que sí? Te bañarías y a lo mejor, oye, no me prestas una corbata, no tengo buenas corbatas, no. O préstame un saquito, unos zapatitos para verme bien. Irías bien peinadito, a lo mejor irías a la peluquería. Mujeres irían al salón de belleza, Dios santo, pero bueno. Irían entonces a ponerse, como decimos, a ponerte guapo, ¿verdad, Miguel? Se puso guapo, sí. Y entonces, te aseguro que si te citó a las 12, ¿a qué horas llegaría? ¿A qué horas crees que llegarías a Los Pinos si te hubiera convocado el presidente? Ay, desde las 10 de la mañana o de la noche, yo creo el día anterior. ¿Sí o no? Llegarías tempranito,
bien bañadito, aunque no fuera necesario, bien arregladito y peinadito y emocionado. Es más, ¿sabes a qué me atrevo a pensar? Que si tú recibieras esa convocatoria dirías, ¿qué crees, Oscar? Me convocó el presidente mañana a las 12. ¿Qué crees? A las 12. ¿Sabes? El presidente me convocó. ¿No harías eso? Pues Dios te está convocando cada domingo. Y tú, ay, ¿a dónde vas? A la iglesia con este calor. Pero es que si no, mi vieja se enoja y no me da de comer. Ay, sí. Me doy a entender, te está convocando el Rey del universo, el poderoso, el Santo de Israel. Y te dice, ven, te estoy llamando, te estoy convocando. No lo tiremos a la basura. Y esta palabra llamar, no tienes idea cuántas veces, mi hermano, aparece en el Nuevo Testamento. Para prueba un botón, Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, caleo, es lo mismo. ¿Quién sabe cuántas veces hemos leído la palabra llamado y no le hemos puesto atención? Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que nos llamó, aquí lo está diciendo. Él es el que hace la convocatoria. Por si eso fuera poco, podrías decir, bueno, sí, el soberano, pero a mí no me invita, nada más invita al pastor. Número 2, ¿a quién convoca? A su pueblo, a nosotros. Ahí dice, ¿verdad? Ahorita le dice que usted dijera yo. Fuimos adquiridos y somos su pueblo. Nos compró, nos redimió. Fíjese que de alguna forma, si usted se fija, está diciendo nosotros, o sea, nos está invitando a nosotros, que somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido. La palabra adquirido me llamó también mucho la atención. Otra vez del griego, peripoiesis, que también está formada por dos, ¿verdad? Peri y poiesis. Y peri es alrededor y poiesis es hacer, o sea, envolverte. ¿Sabes que fuiste adquirido, le perteneces a ese soberano del universo? No, ni la uña del dedo chiquito de tu pie derecho queda fuera de la adquisición de que fuiste adquirido por Dios. Le perteneces y a ti te está convocando. Tú eres el pueblo que Él adquirió con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y te está convocando, te está invitando. Es más, Primera de Corintios 6:20, por si no nos quedaba claro, dice, porque habéis sido comprados por precio. Te compró. Glorifica entonces, pues, ¿verdad?, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales al final de cuentas son de Dios. Sí sabías que tu cuerpo es de Dios, ¿verdad? Le perteneces. ¿Por qué quieres hacer lo que se te pegue la gana con Él? Inclusive, ¿se acuerda cuando leemos en la comunión a veces Primera de Pedro 1:18? ¿Se acuerda de ese pasaje tan hermoso que dice sabiendo que fuimos comprados? Sabiendo que fuimos rescatados. Es lo mismo. Comprado, adquirido, rescatado. ¿Se acuerda? Con la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios 1:2. Cuando Pablo le escribe a la iglesia a Corintos, ahí al Corinto, perdón, en el segundo versículo, nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados es apartados. Llamados, convocados, caleo, ¿verdad?, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Te das cuenta que entonces no se está refiriendo a un edificio? No se refiere a un edificio para nada. Vamos viendo número 3, en dónde o a dónde convoca. Y dice que nos llamó, ¿de dónde a dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Nos convoca que salgamos,
a la luz de Él, a la luz admirable. Y aquí surge una especie de algo que pudiera provocar ambigüedad o malentendido con respecto a decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios me convoca para que esté encerrado aquí en el templo, porque aquí estamos todos como iglesia los domingos a las 12 y aquí debo estar. No, ese no es el concepto. Inclusive, si usted se fija en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, cuando Jesucristo está dándoles instrucciones que se estén quietos, que se queden, porque hasta que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas, en ese momento está diciendo que estaban todos, ¿verdad? Estaban todos. Sí, dice, estando juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, en la cual les dijo, oísteis de mí. Juntos, sí, juntos, claro que sí. Inclusive que hemos leído en Hebreos 10, 24 y 25, que dice que nos debemos considerar al amor y a las buenas obras. Y dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más que vemos que el tiempo final se acerca. Y sí, entonces nos está invitando a que vengamos a cada domingo, que busquemos oportunidades de juntarnos como iglesia en el templo, no en la iglesia. Somos la iglesia y nos está convocando a reunirnos como iglesia todas las veces que sea posible. Es lo que nos está diciendo. No se trata solo de venir en domingo. No se trata solo de cumplir. Así, bueno, pues ya, como le he platicado a algunos, ahorita nos ha favorecido Dios porque no hay nada de campeonatos, ni torneos, ni, ¿verdad?, ni olimpiadas, ni mundiales. Pero algunos que dicen, voy a la reunión de las 10 porque a las 12 es el partido. O sea, ¿ya cumpliste o qué? ¿Sí me doy a entender? O sea, no se trata de eso. Recordemos, eclesía no es un templo, no es un edificio. Es más, ahora ahí va más allá de lo que hacemos aquí. Debemos congregarnos, la Biblia dice, no dejes de congregarte. Es necesario que nos congreguemos y nos estimulemos al amor y a las buenas obras unos con otros. Todo esto es necesario. Somos convocados a reunirnos, a estar juntos, orando juntos, escuchando la palabra, cantando juntos. Pero también podemos nosotros entender el concepto de que somos iglesia donde quiera que estemos. No nada más es en este hermoso templo. Dice en Mateo 18:20 que donde estén dos o más, ¿verdad? 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Se quedó en playas? Ahí estoy en medio de ellos. 2 o 3 congregados. Es que estás tú con tu esposa y uno de tus hijos. Te congregas en el nombre de Jesús. Ahí en tu casa es iglesia. Y si vas en el carro y te suena la alarma 316 y empiezas a orar en el nombre de Jesús y son más de 2, son 2 o 3, ahí es la iglesia. Y vas en el carro y dices, oh, la iglesia de Jesucristo. Sí, Iglesia Evangélica San Pablo. En el carro sí, en mi casa sí, en la regadera también y en el empleo también, donde quiera que andamos. Iglesia, somos tú y yo y estamos siendo convocados por Dios para movernos. Ahorita vamos a ver el para qué. Para movernos, para accionar. Cristo dio su vida por la iglesia, por ti. No debemos minimizar el concepto. Cristo no murió por un edificio. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. ¿Te das cuenta de esto? Su vida dio por la iglesia, la dio por ti. Y Él te está convocando. Pero hace calor y hace frío. Y hace medio calor y medio frío. Y es Navidad. Y no es Navidad. O sea, y le ponemos tanto. Mire, le voy a leer. Encontré por ahí un comentario que es como una especie de tipo poema. No poema, pero no sé cómo llamarle. Pero dice, ¿cómo matar a tu iglesia? ¿Cómo matar a tu iglesia? Ya no me falta que dijera en 3 pasos. O el ABC. ¿Verdad? Nomás eso faltó que dijera el artículo, pero se lo pongo tal cual. ¿Cómo matar a tu iglesia? En primer lugar, no vengas al templo. Y si vienes, llega tarde. Al venir, ven de mal humor. Y cuando salgas del templo o de la reunión, evalúa y pregúntate si habrá valido la pena todo el tiempo que perdiste. Además, para matar a tu iglesia no aceptes nunca un cargo. Es mejor y disfrutarás más criticando a todos los demás.
Por si fuera poco, visita a las otras iglesias a cada rato para que le enseñes al pastor que él no es quien te manda. Haz que el pastor desquite su dinero, que él haga todo el trabajo. Cuando vengas al templo para matar tu iglesia, siéntate muy atrás, allá cerca de la puerta. No cantes, no alabes. Y si cantas, canta desafinado, por favor. Además, no des tus ofrendas por adelantado. Escucha primero a ver si vale la pena para que tú, a ver si el dinero que das vale, ¿verdad? Lo que diste, ¿no? Espera al menos hasta que te hayan dado lo que tu dinero vale. Además, no animes al pastor. Si te gusta el sermón, cállate. Porque hay muchos pastores que se han echado a perder por causa de la adulación. Platícale a los demás las faltas de tu pastor. Allá cuando platiques con ellos, porque no vaya a ser que ellos nunca las descubran. Si hay algunos miembros animados que sirven y trabajan, no dejes de protestar contra ese grupo de exclusivistas que no quieren dejar a nadie entrar. Y si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Matar a tu iglesia, cooperando así como se sugiere, tú matarás por seguro a tu iglesia. A tu iglesia. Y nunca, nunca se refiere a un edificio. Nunca. Dice Tito 2:11, la carta de Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esta es la convocatoria. Vivamos en este siglo sobria, aquí en el mundo, no nada más en este santuario. En este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, por su iglesia, para redimirnos, para comprarnos, para adquirirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Lo ve? Dios convoca, a ti te convoca, y te convoca aquí y al mundo, a tu diario vivir, donde quiera que estés. ¿Para qué convoca? Número 4, ¿cuál es el propósito? El pasaje que estamos leyendo dice, anunciar las virtudes de Dios. Y pudiera parecer así, pues sí, mira, somos llamados para anunciar las virtudes de Dios. Pero otra vez, por eso a veces es necesario meternos un poco al texto original. Y la palabra anunciar, porque, fíjate que no escuchaste el anuncio y puede sonar así muy ligerito. Pero mire, la palabra anunciar, ¿sí? Es una palabra que es exángelo y ex-ángelo, ¿sí? O ángelo, como le quiera usted, depende de que quiera pronunciar. Y ec o ex es fuera, ya lo aprendimos con eclesía. Fuera, y ángelo es proclamar. Entonces el significado de anunciar ex ángelo significa anunciar por todas partes. Para eso fuimos convocados tú y yo por Dios al mundo, para anunciar por todas partes el mensaje de la luz de Jesucristo. Llamados fuera con un propósito especial y para vivir en comunión. Debemos comprender esta realidad. Efesios 1:18 dice, está orando Pablo y dice, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha convocado, llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Mire, necesitamos comprender este anunciar por todas partes. Billy Graham recientemente sacó un libro de su biografía y una de las tantas cosas, es un libro demasiado pesado, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dice, y usted sabe quién es Billy Graham, y se puede imaginar, aunque no tengamos cifras, de cuántas campañas evangelísticas habrá participado a lo largo de todo su ministerio, ¿verdad que sí? Podemos imaginarnos miles, si no es que millones, yo no sé, cientos de miles de personas que pasaron al frente a recibir a Cristo cuando Él concluía su sermón o hacía el llamado, ¿verdad que sí? Podemos decir que sí. Bueno, Él mismo dice, nadie lo critica, Él dice
que logra tener el dato que solo el 6% de aquellas personas que pasaron a recibir a Cristo en todas sus campañas, solo el 6% se encuentra el día de hoy en una iglesia, Dios santo, en un templo. Fíjese nada más. La solución no es en un ministro, la solución no es en un evangelista por más bueno que sea. La solución la tenemos en la iglesia, a ti y a mí, que nos ha convocado Dios, a ti y a mí, al mundo, para precisamente anunciar por todas partes. Esta es la realidad. Y dice Pedro, primera de Pedro 2:21. Vamos a vuelo de aproximación y aterrizamiento o aterrizaje. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis, ¿qué? Convocado, llamado. Así como, ¿para qué? A ver, yo quiero saber. Aquí dice Pedro, para esto fuiste llamado, convocado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, mire, para que sigamos sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ya no somos, pero ahora, hoy, habéis vuelto, habéis respondido a la convocatoria general que Dios hizo al pastor y obispo de vuestras almas. Y esta es la primera convocatoria que Dios hace, el primer llamado que Dios hace a la vida de cada uno de nosotros es: ven a Jesús para el perdón de tus pecados. Lo primero que tiene que suceder. No puedes llamarte iglesia o parte de la iglesia mientras no seas pueblo de Dios, pero Dios te invita y dice: ven a mí. Y en el momento que tú vienes a Dios creyendo en Jesucristo, Dios te adopta como su hijo, y entonces perteneces a su familia, a su pueblo, y entonces ahora sí respondes a la convocatoria a todo su pueblo. Por eso es importante, antes de cerrar, si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas responder al llamado, a la convocatoria de Cristo que dice: yo estoy a la puerta de tu corazón, y si tú abres tu corazón, yo entraré. Es la promesa que Él hace. Y dice que si tú crees en Jesús y le recibes, Dios te adopta como su hijo. Si tú en esta tarde estás aquí y tú no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, yo quiero que levantes tu mano. Quiero orar contigo nada más. Si tú no estás seguro, si el día de hoy murieras y dirías: me iré al cielo o me iré al infierno, no estás seguro, levanta tu mano, yo quiero orar contigo. Si tú no estás seguro si Dios puede oírte o tienes acceso a su presencia, o si puedes vivir de la mano de Él y quieres estar seguro, levanta tu mano, no lo dejes pasar. Solo quiero orar contigo antes de terminar. Que el calor no te detenga. Da este paso necesario, trascendental, para que entonces, al recibir a Cristo, seas adoptado por Dios como su hijo, y entonces, como pueblo de Él, respondas a las convocatorias que Él está haciendo, no nada más los domingos, sino toda tu vida. ¿Quieres recibir a Jesús en esta tarde? Iglesia, respondamos entonces nosotros a la convocatoria que Dios nos hace, a ti y a mí, con el único propósito de impactar nuestra ciudad, nuestra sociedad. Continuamente Dios estará lanzando. Qué hermoso es poder responder a esas convocatorias. Qué hermoso privilegio el que hemos estado experimentando a través de los retos que Dios nos ha dado a lo largo de este año. El reto que estamos experimentando ahora, del reto 3:16. Vidas bendecidas. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Yo no sé tú, mi hermano, pero
Cuando me suena la alarma, pienso en iglesia, en eclesía. Y yo digo, aunque no estemos juntos en un lugar, somos eclesía. Y estamos como eclesía, 2 o 3 congregados en su nombre, invocando al Dios Todopoderoso que nos ha convocado para bendecir nuestros hogares, para bendecir nuestra iglesia, para bendecir nuestra ciudad. Si tú no te has involucrado en el reto 316, involúcrate a partir de hoy. Solo quedan de aquí al 31 de julio en este reto que espero provoque más bien una costumbre que dure toda la vida. ¿Hay alguien que no sepa qué es reto 316? ¿Que necesite que le explique? 2 allá, claro que sí. ¿Alguien más? No tiene nada de malo si no sabe. Quiero aclararle, quiero asegurarme que todos sepan. Allá también, qué bueno. Ahorita lo digo. A ver, levánteme la mano. ¿Quién sí está en el reto 316? Y todos los demás ya saben. Ay, sí. Reto 316. Usted va a poner su alarma en su celular, en su reloj, todos los días a las 3:16 de la tarde. De la tarde, ¿sí? 3:16. ¿Por qué 3:16? Surge de Juan 3:16, no es por otra cosa, ¿verdad? Pudo haber sido otro horario, pero 3:16 de Juan 3:16, que es el versículo que define con claridad el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y a esa hora que les suene todos los días, ahí donde vaya, donde esté. No tiene que hacer ruido, no tiene que gritar, no tiene que orar en voz alta, dependiendo de donde esté. Póngase a orar y pida por su propio hogar, por su propia casa. Dios, bendice mi hogar, bendice mis finanzas, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, a mis hijos, mis posesiones. Y luego empiece a orar por los hogares de la congregación. Ore por la iglesia, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga prosperidad, que Dios traiga un avivamiento a nuestra iglesia. Y luego bendiga la ciudad de Tijuana. Diga, Señor, bendice, bendice, quita todos los sicarios y los malandros, échalos fuera, quítalos de aquí en el nombre de Jesús. Breve, no tiene que ser muy prolongado si no quiere, pero todos nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo, 3:16 de la tarde, todos los días, estamos como eclesía, convocados por Dios para orar con un solo propósito. Y termino con Efesios 4:11. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ya estamos perfectos? No. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, mientras esto no se dé, seguimos. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la medida que respondemos a la convocatoria de Dios como iglesia, como dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de la eclesía, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la eclesía, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos la eclesía de Jesucristo, aquí y en China, y donde quiera que andemos. Créelo, mi hermano, eres la eclesía de Jesucristo. Vívelo, créelo, proclámalo, anuncia por todas partes las virtudes del que te rescató a ti, de las tinieblas te sacó a la luz. Padre, gracias, gracias Dios, por la salvación que tú nos diste, mi Señor. Gracias por la convocatoria, por el llamado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hola, buenas tardes.
Invitamos a la Iglesia de Cristo que se vaya preparando con sus diezmos y sus ofrendas, y también a los servidores los invitamos para que pasen a recibir esas ofrendas y esos diezmos.